Bienvenidos a su cita con la literatura, sus autores e historias. Esto es La Hora Literaria. En esta ocasión se trae a ustedes un fragmento de la novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Esto es La Hora Literaria. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo se lo seguí diciendo, aun después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: no vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias. El camino subía y bajaba, sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube. Para el que viene, baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar, traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver. Hay allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma, mi madre. ¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? Voy a ver a mi padre. Ah. Y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño en la canícula de agosto. Bonita fiesta le va a armar. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores, por donde se traslucía un horizonte gris, y más allá una línea de montañas, y todavía más allá la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre? Si se puede saber. No lo conozco, solo sé que se llama Pedro Páramo.
Ah, vaya. Sí, así me dijeron que se llamaba. Oí otra vez el del arriero. Me había topado con él en los encuentros donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando hasta que al fin apareció este hombre. ¿A dónde va usted? Voy para abajo, señor. Conocí un lugar llamado Comala. Para allá mismo voy. Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso. Hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía, disminuyó la prisa de su carrera. Después los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. Yo también soy hijo de Pedro Páramo. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuá, cuá, cuá. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. Hace calor aquí. Sí, y esto no es nada. Cálmese, ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno, regresan por cobija. ¿Conoce usted a Pedro Páramo? Me atreví a preguntarle porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es? Un rencor vivo. Y dio un pajuelazo contra los burros. Sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarrerados por la bajada. Sentía el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas, hojas de toronjil, flores de Castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé, era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería, y así parecía ser, porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja, y en dirección del corazón tenía uno muy grande, donde bien podía caber el dedo del corazón. Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera. Mire usted. Ve aquella loma que parece vejiga de puerco. Pues detrásito de ella está la media luna. Ahora voltee para allá. Ve la ceja de aquel cerro. Véala. Y ahora voltee para este otro rumbo. Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está. Bueno, pues eso es la media luna de punta a cabo. Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate, aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe de haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando, señor. Sí, ya lo veo. ¿Qué pasó por aquí? Un correcamino, señor. Así les nombran a esos pájaros. No, yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo, como si estuviera abandonado. Parece que ya no lo habitara nadie. No es que lo parezca. Así es. Aquí no vive nadie. ¿Y Pedro Páramo? Pedro Páramo murió hace muchos años. Esto es La Hora Literaria. Hoy tenemos una gran oportunidad. Vamos a hablar de una obra monumental, cuyo autor representa mucho a nuestra América Latina. Apuesto que nunca han escuchado este nombre. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rudolfo Vizcaíno. ¿Lo han escuchado? Pero quizás este sí. Juan Rulfo. Sí, el enorme y monumental Juan Rulfo, que nació en México el 16 de mayo de 1917 en Jalisco. Escritor, guionista, fotógrafo, intelectual, vivió parte de su infancia en la población de San Gabriel. Como escritor, Rulfo se apropió de las experiencias que desgarraban el precario orden familiar, la guerra, el despojo, la orfandad, de su región de origen, cuyo entorno inmediato fue el de las haciendas y el campo destruidos por la violencia de la revolución y la cristiada. ¿Qué era la cristiada? Bueno, fue un conflicto entre 1926 y el 29 que se dio en México, en la cual grupos católicos
resistían y protestaron contra llamadas leyes anticlericales, cuyo fin era controlar el culto católico. Sin embargo, para autores y especialistas como Alberto Vidal, de la UNAM, considera que se puede ver la vida de Juan Rulfo en su obra. El autor especialmente fue un orfebre que permitió a la literatura remontarse a las dimensiones inéditas de su época. Se le reconoce a Juan Rulfo sobre todo por su volumen de cuentos El Llano en Llamas de 1953 y su primera novela, Pedro Páramo, de 1955. Por cierto, en esta época se encontraba en el poder Adolfo Ruiz Cortines, del PRI, y en estos años también se dio por primera vez el voto de la mujer en México. A partir de la aparición de estos títulos, mantuvo un contacto frecuente con el cine. Su segunda novela, El Gallo de Oro, de 1958, el cortometraje El Despojo, de 1959, y su aparición en el film La Fórmula Secreta, de 1964, son producto de ello. Durante las últimas 2 décadas de su vida se encargó de editar en el Instituto Nacional Indigenista, una de las colecciones de antropología contemporánea más importantes de México. En definitiva, la obra de Rulfo es monumental. En ella mezcla la ficción, la historia, la tradición escrita y las riquísimas vertientes orales, la imagen verbal con la imagen fotográfica. Para muchos estudiosos, la cultura cristiana y la sólida pervivencia de las culturas indígenas se ven en su producción. Además, la modernidad laica. Una de las cosas que destaca del trabajo de Rulfo es la forma de mostrar los espacios, esa geografía rural, la vertiginosa mutación del paisaje urbano, además de los conceptos que tienen que ver con los estímulos, con el contraste, con la armonía, con la forma como se describen los personajes y el paisaje. Bueno, a pesar de ser aparentemente breve, la obra de Juan Rulfo sigue siendo seductora para lectores, críticos, escritores y académicos. De hecho, como sucede con las grandes obras literarias, los textos de Rulfo se han convertido en un campo de batalla, de interpretaciones y lecturas, de muchos que buscan incluso apropiarse de ellas. Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Desde entonces, sigue siendo uno de los escritores mexicanos más leídos de su país y en el extranjero. Sus títulos han sido traducidos a decenas de idiomas y su obra literaria y fotográfica sigue siendo motivo de innumerables estudios y homenajes. A continuación, expondremos un breve comentario de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. Aclaramos que el siguiente comentario que haremos parte de la unidad didáctica de la novela hispanoamericana del siglo XX de Guillermo Barzuna. Este texto se considera dentro del conjunto de novelas cuya temática gira en torno a la Revolución Mexicana. Este movimiento surge en 1910 contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, quien fue gobernador de México durante 35 años. Gobernó bajo una autoridad absoluta en beneficio propio y de la clase latifundista del país. Uno de los objetivos fundamentales de esta lucha fueron los intentos de distribución de la tierra, sobre todo entre los sectores del campesinado. Desde inicios de esta coyuntura revolucionaria, los escritores narran con desencanto los acontecimientos del enfrentamiento y asumen una actitud crítica en relación con los grupos oportunistas que surgen durante la gesta, sectores que traicionaron los ideales del movimiento en beneficio personal. Pedro Páramo es una novela de Juan Rulfo publicada en 1955 y nos narra la historia de Pedro Páramo, quien es prácticamente dueño de toda Comala. Su hijo errante, Juan Preciado, va reconstruyendo la vida de su padre. Este personaje llega a Comala para cumplir una promesa que le hizo a su madre al pie de la cama, mientras ésta agonizaba. Así este viaje se convierte en la búsqueda de Juan Preciado por sus orígenes y la indagación sobre su padre. Al llegar a Comala, Juan Preciado se encuentra con un lugar lleno de sombras, ecos
y voces de personajes, por lo que se entera que Pedro Páramo y todos los habitantes de Comala ya están muertos, incluso él mismo. Todos son espectros fantasmales en un pueblo que en realidad es una especie de sepulcro. El título de la novela y nombre del protagonista son simbólicos y tiene que ver en ese nivel con el espacio que se describe en la novela. Pedro significa piedra en latín y la palabra páramo remite a un ambiente de una tierra desértica, inerte, en la que casi nada florece. Junto con la figura de Pedro Páramo, Comala es el otro gran protagonista de la novela. Es un espacio simbólico donde no existen fronteras entre la vida y la muerte. Una comunidad cuyos personajes y sus vidas connotan una existencia problemática donde no tiene lugar ningún tipo de ilusión ni esperanza en una situación mejor. Prevalecen todo la sequía, la tristeza, la desolación, la carencia de agua. Sin embargo, no siempre fue así. En el recuerdo de algunos personajes, ellos cuentan de una Comala edénica, donde las condiciones fueron fértiles y la naturaleza era aún verde y con agua. La narración describe, en forma simbólica, el proceso de degradación por el que pasó este espacio, de la vida a la muerte del pueblo y su gente. Pedro Páramo, caracterizado por la violencia y el poder, obstaculiza las posibilidades de prosperidad y de dignidad de los habitantes de Comala. La mayoría de ellos terminan asesinados por el déspota o tienen que emigrar. Comala va quedando desierta, una especie de fin de mundo, una depresión en el paisaje en forma de olla ardiente, donde los personajes están prisioneros sin posibilidades de una salida digna, libre. Un mundo donde los vivos, si los hubiera, y los muertos son indistinguibles. El tema de la Revolución Mexicana atraviesa en realidad todo el relato, aunque hay algunas referencias esporádicas al inicio. En el final de la historia el tema adquiere mayor relevancia. El inicio retrospectivo de la novela en primera persona describe la llegada de Juan Preciado a Comala. Desde el comienzo surge la ambientación atemporal, donde lo fantástico y lo sobrenatural prevalece sobre lo real. La frase "vine a Comala" establece el motivo del viaje que ha emprendido el personaje por la búsqueda de su pasado. Juan Preciado descubre que su origen inmediato es el de su padre, Pedro Páramo, un hacendado y latifundista. A diferencia de otros terratenientes que ejercen el poder desde la ciudad, este caudillo vive en su pueblo y cuida sus tierras. Desde ahí ejerce el soborno, el despotismo, la ambición y sobre todo el terror, bajo condiciones siempre violentas. Conforme avanza la historia, llegan a Comala los presagios del movimiento revolucionario. Con su gran habilidad y manipulación, Pedro Páramo intenta neutralizar a los legionarios. Se une a la revolución para salvaguardar sus intereses, logra infiltrarse y compra las conciencias de los oportunistas. Un día las cosas cambian y su suerte también. Recibe la noticia de que su hijo predilecto, Miguel Páramo, ha muerto. Este personaje era la encarnación de su padre. Se caracterizaba también por los abusos de poder. A partir de este acontecimiento comienza su declive y deviene la fatalidad interior del personaje. Pedro Páramo pierde poco a poco las ganas de vivir desde la muerte de su hijo. Sumado a esto, ha fracasado en su enamoramiento real con el personaje Susana San Juan, quien además ha muerto y para peores nunca lo amó. Continúa el proceso de destrucción total del lugar. Los ríos se secan, los campesinos emigran, no hay dónde ir y pareciera como si todo en este espacio dependiera de la voluntad de Pedro Páramo. En realidad, cada uno de los personajes vive con una carga personal de pena y pesadumbre, y es así como Comala se convierte en un símbolo de la desolación, de lo irracional y de la desesperanza.
Guión y adaptación radiofónica, Guadalupe Méndez. Edición y producción, Un Mago Estudio. Voces, Francisco Cascante, Marcos Zúñiga, Guadalupe Méndez. Especialistas en Historia y Literatura, Martín Vargas y Guadalupe Méndez. Grabado en mayo 2022, San José, Costa Rica, por Un Mago Estudio y Alegui Records. Este material ha llegado a ustedes gracias a la Universidad Estatal a Distancia, Escuela de Ciencias Sociales, Cátedra de Lengua y Literatura.